quién controla el mundo. Porque luego hay gente que también habla de masones, de judíos, de reptiles, de élites, o sea, ¿cuál es tu visión? Bueno, yo creo que los políticos que nos están gobernando no tienen independencia total. Han llegado precisamente a donde han llegado porque están apoyados por quienes están apoyados. Y aquí viene la gran pregunta, ahí vamos, ¿no? Que es, ¿por quiénes están gran apoyados? Hombre, que hay un contenido de élites, ¿no?, que se dividen en un entorno, ¿no?, pues de masonería y demás, eso es evidente. Eso no está es que esto... No, esto es. Y que se pelean entre ellos, entre iluminados, no hay ninguna duda. Es decir, que hay una parte de iluminados, de élite, que quiere una manera de crecimiento de sociedad relacionada con un control absoluto en el que pues ellos necesitan un dólar nuestro diario y son mil millonarios. Se nos acaban los miles. De tal manera que dicen, ¿y yo por qué tengo que repartir el control? ¿Y yo por qué tengo que ceder el control? ¿Y yo por qué tengo que permitir que esa chusma que hay allá abajo pueda estar a mi altura? Yo me pongo en mi atalayar, yo me pongo en mi élite y ellos están allá abajo. Pero es verdad que hay otra parte de élites, de iluminados, que son una corriente distinta, dentro de que son todos iluminados, que lo que dicen es, pero a ver, si tú ya tienes el poder, si tú ya sabes más que ellos de todo lo que va a venir, pero repártelo, porque cuanto más repartas, controlado, pero repartido, controlado, pero repartido, tú más vas a tener y haces que todo esto esté más pacífico. Ese es el gran choque de nuestra época. Un bando de iluminados contra otro bando de iluminados metidos absolutamente hasta las trancas sociales. No hay nadie que haya llegado ahí, en esta época que tenemos nosotros, que no sea de un bando o de otro. ¿Cuál es el bando de Europa? El del control absoluto. El de... ¿Qué vas a repartir? ¿Qué? Esto es chusma. Tú te quedas el control de todo, de la riqueza. Tú vas a ser rico de generación en generación. Tú eres un iluminado. Tú eres alguien que tiene el conocimiento del futuro. Tú eres... se creen entre ellos. Tú eres el que tiene el control y lo manejas todo. Eso es nuestra élite, la europea. Y la estadounidense, hasta la llegada de Trump, porque Europa también vivió con una élite que era diferente a la que tenemos ahora, ¿eh? Lo vivió hace 50 años, ¿no? Pero no dejaban de ser unos iluminados, ¿eh? Yo creo que me entendéis cuando digo eso. ¿Qué tiene Estados Unidos ahora? La parte del reparto, pero con el control. Trump lidera esa área. Trump lidera a esos iluminados alrededor de tengan el control. Pues sí, hay una parte que no es todo iluminados, que también hay una fotografía de poder que no se puede obviar, ¿no? Alrededor del poder económico y político que ha tenido pues el judaísmo, que ha tenido los judíos durante mucho tiempo, pero bueno, no te diría que son el poder ahora mismo en la sombra mayor, ¿eh? Son un poder en la sombra enorme, pero te diría que estos iluminados tienen una fuerza todavía mayor ahora mismo, ¿eh? Ganada década a década durante el siglo XX. Son los grandes ganadores del siglo XX y del siglo XIX. Son los que se creen que han alcanzado el poder absoluto en la Tierra. Es decir, ellos todos configuran ese poder creado y designan a tú vas a ese gobierno, pero mientras hagas lo que yo quiero que hagas. De tal manera que tenemos una clase política muy vinculada alrededor de un poder de masonería, de un poder elitista, de un poder iluminado que quiere un tipo de control. Pero el problema para ellos es que encima son dos distintas. Son muchas distintas, pero sobre todo dos grandes confluyendo y chocando entre ellas. Las grandes guerras vienen por eso, por el choque entre esos bloques de iluminados que no están de acuerdo en el control tal como se quiere llevar por uno y por otro. Unos quieren, ya te digo, el modelo de atarles en corto, y otros dicen déjales un poquillo, déjales, que en la riqueza también está, es decir, en el distribuir también está la riqueza para nosotros. No significa que sean buenos, pero son mejores. Y fundadores de Big Tech, o sea, Apple, Microsoft, Google, toda esta gente, ¿dónde está? Bueno, Elon Musk. Bueno, hay un libro que se llama The Sovereign Individual, 1997,
que prologa Peter Thiel, Palantir. Peter Thiel es escondido, uno de los grandes gurús, una de las grandes cabezas alrededor de hacia dónde va el mundo, en el control, en ver cuál es el plan de esas élites para la ciudadanía. Entonces él hace se puede comprar, el libro. Yo no tengo tipo de esto, pero a mí son uno de los libros que más me han impactado, porque en 1997 estos autores, prologado el libro por Peter Thiel, estiman que vamos a llegar a un momento en el que los estados-nación, que es el gran elemento, ¿no?, desde hace 500 años, un poquito menos, en el que desde la revolución industrial, ¿no?, se conforman esos estados-nación 200 años, ¿no? Y entonces se genera un poder alrededor de los estados-nación y los estados-nación chocan entre ellos. ¿Qué es lo que dice Peter Thiel en ese prólogo? Lo que dice es que la tecnología es el nuevo estado-nación. 1997. Lo que dice es, los estados colapsarán. ¿Qué es lo que vemos ahora? Los trenes nunca sabes si van a llegar a su hora o no. Es un desastre. Se va la luz y se acaba la entrevista. Igual no vuelve en las próximas 15 horas. Y se ha caído en todo el país, pero eso es impensable. Que los trenes no lleguen a su hora. Pues si antes te pagaban porque llegara 15 minutos tarde, era milimétrico. ¿Qué nos ha pasado? Lo que nos ha pasado es que el modelo está cao, está quebrado. Pero eso ya lo decía Peter Thiel. Es decir, ya lo decían las grandes tecnológicas. Dejad al Estado-Nación, que quebrará. Y cuando quiebre el Estado-Nación, del desorden surgirá un nuevo orden. ¿Impulsado por quiénes? Por las grandes tecnológicas. En 1997 ni Google estaba, y ya lo estaban viendo, Ya había gente planificando lo que estamos empezando a vivir. Que es un entorno donde los estados caen, el modelo quiebra, según Peter Thiel, y entonces de ese desorden el ciudadano dice: no queremos más Estado-Nación. Los Estados-Nación son la causa de las guerras. Los Estados-Nación, fíjate lo que estamos diciendo, 1997, los Estados-Nación son la causa de la guerra, porque pelean entre ellos. Los Estados-Nación, vamos a un régimen por encima de ellos. Las élites colocan los políticos dirigen los Estados-Nación. Y si quitamos a los políticos y directamente dirigen las élites en la sombra a través de las tecnológicas. Y lo que dice Peter Thiel es, de sobre el individuo, lo que dice es: oiga, ¿y si son los estados los que se echan a un lado y el dinero de las grandes tecnológicas amasado durante décadas, los que rescatan a los ciudadanos, dan una paga a todos, pero a cambio trabajan para las máquinas? Trabajan para la máquina, me refiero a: nos dais todos vuestros datos, vuestros intereses, vuestro login, vuestro no sé qué, y tienes esa paguita, esa paga para vivir. Y las máquinas nos hacen la vida mucho más fácil. Tú ya no necesitas dinero, porque en el fondo todo te lo da esa nueva tecnocracia que Varoufakis, ¿no?, también expresa muy bien en su libro, ¿no?, de tecnocracia y demás, de tecnofeudalismo, alrededor de cómo las tecnológicas lo que buscan al final es la sustitución del Estado-Nación por la generación de una nueva época donde el Estado-Nación muere siglos después y emerge la tecnología como elemento que lo aúna todo y resuelve todos los problemas. O sea, pasaríamos de una democracia a una tecnocracia. Ya estamos en ella. Yo creo que ya estamos en ella. Si mañana te quitan el móvil, si mañana te quitan todo lo conectado, ¿qué somos? Bueno, a ver, molaría. Porque entonces de repente la gente diría: el cielo es azul, ¿no? Tiene nubes, la hierba es fresca, ¿no? Y la gente de verdad, eso sería lo mejor que nos podría pasar. Si la gente volviera a lo natural, a lo que de verdad necesita, que es el contacto, bueno, todo cambia. Por eso nos quieren con unas gafas agilipollados. Eso también fue una prueba, Luis. Las gafas de Facebook, las gafas de Apple. Cómo abstraerte del mundo, que en el fondo es lo que te relaja, lo que te quita la ansiedad, lo que te da vida, el pasear, el estar en el entorno natural, por ponerte unas gafas para darte lo mismo, pero con una mierda de pantalla a esta distancia. Y la gente gastándose $3.000 en comprárselas, como si fueran imbéciles. Todo por entregarse en las manos de esa gran tecnocracia.
Si vas a ser feliz, mira, te he puesto una música en las gafas donde te relaja. Pero somos todos tontos. Yo dije hacer salir a la calle y relajarte, ir al campo, pasear, vivir, hablar. Y déjate del avatar de las narices. Es que me quiero un avatar y me he gastado no sé cuántos 1000 euros. Pero tú eres tonto. Si es que hemos llegado a este nivel. Pero tú tienes bien la cabeza. Si lo que tienes que hacer es vivir y no mal vivir.